Damos comienzo a este panel sobre cibercrimen dentro del Congreso de Desafíos de la Cooperación Jurídica Internacional. Buenas tardes. Primero quería agradecer mucho, sobre todo al doctor Ramos, que me haya tenido en cuenta para este evento, a todos especialmente. Me sentí muy honrado por participar, sobre todo después de ver la cantidad de gente importante que está bueno, acá en esta mesa y en los otros paneles. Y no sé si se escucha muy bien, pero la presentación que voy a hacer es un panorama muy general sobre la cooperación jurídica internacional. Para comentarles a ustedes, no sé, supongo que en algún momento de su vida profesional han tenido algún tipo de contacto con esta materia. Suele ser una cosa a veces medio molesta para el trabajo para mucha gente. La idea es que en términos generales podamos ver que es una herramienta muy útil para nuestro trabajo diario. En primer término, me gustaría hablar sobre qué es la cooperación, o qué podemos entender. Por esto entiendo que en los otros paneles han visto en algún momento algo de eso. Yo, para explicarme qué es la cooperación, yo entiendo que la cooperación es una herramienta. Y para explicarme qué es, necesito ver y necesito pensar en la expansión que han tenido los medios de comunicación, el intercambio de datos, la expansión del comercio, el desarrollo de los medios de transporte, es decir, el desarrollo en general del fenómeno que todos entendemos como globalización. Y al analizar esto, paralelamente, no podemos dejar de ver que, así como se da ese fenómeno, también ha habido un cambio y ha habido una expansión y un desarrollo en nuevas formas de delincuencia. Ha habido una complejización, si se quiere, de las distintas organizaciones que aprovechan todos los medios que tienen disponibles para cumplir sus objetivos y lograr su crecimiento. A la vez, desde la perspectiva de la justicia penal, los órganos jurisdiccionales y los órganos investigativos que tienen los estados ven su ámbito de actuación limitado claramente por justamente las limitaciones de las jurisdicciones, de las distintas jurisdicciones. Esta interacción genera una dinámica en la que, digamos, las mismas leyes del mercado, si se quiere hablar de mercado, impulsan a las organizaciones, sean criminales o no, a salir, a superar las barreras de las fronteras, a expandirse hacia afuera de los límites de los países. Y por otro lado, como les decía, los órganos estatales están sujetos o están comprimidos dentro o limitados dentro de las fronteras, de estos mismos límites que se autoimponen los estados para lograr una coexistencia con sus pares. Esta tensión, generada naturalmente por estas reglas de juego, hacen de la cooperación la herramienta, entiendo yo que más práctica, para superar estas limitaciones y para superar esta complicación que genera esta dinámica
expansión y represión y límites. ¿Cómo se organiza el sistema de cooperación, digamos? Lo que podríamos denominar la comunidad de cooperación, que estaría integrada por todos los operadores, ya vamos a ver que las autoridades judiciales, las autoridades centrales, pareciera que están organizados en una especie de red. Esta red existe a partir de las limitaciones, de esos límites, de esas fronteras, y lo que trata de hacer es darle cierta eficacia a ese tráfico de casos, estableciendo un punto de contacto que va a concentrar todo ese tráfico de casos que van a tener que ver con la cooperación. Ese punto de contacto es lo que se denomina autoridad central, que es un organismo que tiene cada estado, todos los estados deberían tener uno, que se dedica a eso, a concentrar el tráfico. Ya vamos a ver qué funciones tiene, y es el especialista en materia de cooperación. Cada país, digamos, junto con esas autoridades centrales, se aglutinan todas las autoridades judiciales y todos los representantes del Ministerio Público, y en un mundo ideal, todos estos operadores que forman parte de esa comunidad de cooperación deberían tener una relación muy cercana, fluida, un contacto casi permanente, que es lo que va a permitir que en cada caso de cooperación se pueda llegar a plantear la mejor estrategia para la situación, para obtener un mejor resultado. También sería ideal que dentro de ese juego y dentro de esa comunidad tengan una muy buena relación entre todos los organismos de investigación, las agencias. Eso quizás no es tan fácil, pero bueno, sería lo ideal. Cada país replica este esquema en mayor o menor medida. Digamos, a esta altura de la historia es más o menos lo que se ve en todos los países. En algunos países a veces hay más de una autoridad central, porque, digamos, la cooperación, una de las características que tiene la cooperación jurídica, por lo menos, es que tiene una transversalidad que hace que atraviese todos los tipos de delitos, sobre los complejos, ¿no? Entonces, esa característica hace que quizás algún país, algún gobierno entienda que será más conveniente, por ejemplo, tener una autoridad central en materia de corrupción, otra en materia de narcotráfico. No es lo más práctico, sinceramente no lo es, pero a veces sucede. Este esquema, el de las autoridades centrales, es, aunque a veces no lo parezca, una especie de evolución dentro de lo que sería la cooperación, o la historia de la cooperación, porque vino a reemplazar lo que conocemos como vía diplomática. Es una evolución porque sinceramente acorta plazos, acorta trámites. Lo que conocemos como vía diplomática implicaba la necesaria participación en cada uno de los trámites de cooperación de las embajadas, las cancillerías, e imponía muchos pasos intermedios en cada uno de los casos de cooperación. Cuando yo una de las cosas que quería mencionar al principio de la exposición y se me pasó es que mi conocimiento sobre esta materia tiene que ver, y que la exposición evidentemente va a ser algo
está relacionada con cuestiones eminentemente prácticas, no es nada teórico ni... Y mi conocimiento sobre este asunto viene de que yo trabajé durante muchos años en la Autoridad Central Argentina. Esto viene a cuento de que yo recuerdo, cuando empecé a trabajar en esa oficina de la Cancillería, que, por ejemplo, si un juzgado de una provincia necesitaba tomar una declaración testimonial en España, lo que tenía que hacer era liberar un exhorto, ese exhorto lo tenía que elevar quizás a su cámara, la Cámara del Superior Tribunal de esa provincia, el Superior Tribunal de esa provincia lo pasaba al Ministerio de Gobierno de esa provincia, al Ministerio de Gobierno de la provincia, al Ministerio del Interior de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia a la Cancillería a nuestra Embajada en España, nuestra Embajada en España a la Cancillería Española, la Cancillería Española al Ministerio de Justicia Español y con suerte el Ministerio de Justicia Español lo mandaba a un juzgado que podía responder ese pedido, pero quizás había otros pasos intermedios. Así que imagínense si esto no es una evolución que a través del sistema de autoridades centrales, todo esto, si bien en algunos casos sigue existiendo, pero es realmente un mínimo de casos, la vía de las autoridades centrales vino a cortar muchísimo porque ahora los pasos formales son simplemente desde la autoridad requirente a la autoridad central a la autoridad central de España en este caso, y de ahí al juzgado que va a tomar la declaración. Así que hay una mejora sustancial. En cuanto a las funciones de la autoridad central tiene una función, si se quiere, dual, porque por un lado hace un control formal y tiene a su cargo la gestión de los casos de cooperación, y por otro lado tiene, por el cúmulo de actuaciones que tiene y por concentrar todos estos casos, tiene una gran experiencia en materia de cooperación, y por esa experiencia y por la gran red de contactos que cuenta con sus pares de todo el mundo, tiene una función de asesoramiento. Estas funciones se cumplen en dos sentidos, desde asesora a las autoridades locales para la elaboración de pedidos de cooperación si fuera necesario, o para encauzar algún trámite de cooperación que sea informal y que no necesite un pedido de asistencia, por ejemplo, para lograr la mejor ejecución posible en el exterior y conseguir lo que se necesita, y a la vez, en sentido contrario, también asesora a las autoridades extranjeras para obtener, por una cuestión de colaboración y reciprocidad, si se quiere, los mejores resultados a nivel local a través de los contactos que tiene esta autoridad central con las autoridades locales y el conocimiento de su propia legislación y su propio sistema jurídico. A partir de estas funciones debería entenderse la autoridad central no como un mero canal de transmisión de papeles o documentos, sino como en la práctica debería ser considerado como un organismo de contacto casi permanente para las autoridades que necesiten esta herramienta de la cooperación. Debería ser un primer contacto para encauzar las cosas. En nuestro país, la autoridad central argentina es la Cancillería. La Ley de Cooperación Internacional, que es la 24767, es una ley que está vigente desde 1997, necesitaría ya algunos remiendos, porque en varios aspectos ha quedado desactualizado, pero en su momento realmente era una legislación importante, porque sobre todo a nivel regional no había. Argentina fue uno de los primeros países en tener desarrollos legislativos en la materia. Bueno, la Ley de Cooperación establece a la Cancillería como el órgano que tiene responsabilidad primaria dentro del Ejecutivo en materia de cooperación, y
como consecuencia de esto, la Cancillería es la autoridad central designada en todos los tratados sobre asistencia y extradición que tiene vigente en nuestro país. La única excepción es el Tratado Bilateral de Asistencia con Estados Unidos, en el que la autoridad central es el Ministerio de Justicia. Sin perjuicio de eso, la Cancillería también tiene facultades para intervenir en la relación de cooperación con Estados Unidos, porque hay otros acuerdos regionales que la habilitan. Cada país designa una autoridad central de acuerdo a distintos criterios. Por lo general tiene mucho que ver con el sistema jurídico que tenga o el proceso penal. Por ejemplo, en los países en los que el proceso penal es plenamente acusatorio, digamos, por lo general la autoridad central es una oficina que depende de la Fiscalía General de ese país. En otros casos está la autoridad central dentro del Ejecutivo, puede estar en el Ministerio de Justicia o en algunos casos, como en el nuestro, en la Cancillería, porque dentro de la ley de cooperación se le asigna a la política exterior un peso muy importante dentro de la cooperación jurídica. Eso quizás, digamos, si bien es un tema importante dentro de la cooperación, podría ser mejorado o pulido. En cuanto a los tipos de cooperación que podemos encontrar, hay dos grandes áreas dentro de la cooperación jurídica. Una es la de la asistencia jurídica, que tiene que ver con la producción de prueba o la realización de medidas investigativas en el extranjero, en otra jurisdicción. Y por otro lado, el otro gran sector de la cooperación son las extradiciones, que tienen que ver con la formalización de un proceso específico para obtener la entrega de una persona privada de su libertad. Pero más allá de estas dos grandes áreas, lo que me parece fundamental que tengamos en cuenta es que básicamente hay dos tipos de cooperación: la cooperación formal y la cooperación informal, o que podríamos, para no menospreciarla, quizás llamarla administrativa. La cooperación formal claramente implica el cursado de una solicitud formal que contenga información suficiente que le permita a la autoridad del otro país cumplir con los requisitos que establece su propia legislación y poder producir las medidas que se soliciten. Por lo general, este tipo de cooperación está fundamentada en un tratado, se cristaliza a través de un pedido que va de tribunal a tribunal, y lo importante es que para llevar adelante esta solicitud hay un paso previo que debería tenerse en cuenta, que es, para generar una solicitud que tenga alguna posibilidad de ser cumplida, de ser ejecutada, tiene que contar esa solicitud con una cantidad de información que no necesariamente es conocida por nosotros desde un principio, porque no necesariamente tiene que ver con lo que yo tenga en mi causa. Son detalles, por ejemplo, el idioma de la traducción, o si hay algún requisito especial en el otro país, o ese tipo de cuestiones, las cuales van a quedar resueltas, o en gran medida resueltas, si yo voy por el paso previo a la cooperación formal, que sería la cooperación informal o esta cooperación administrativa que les decía antes. Este paso previo, esta etapa, es, para mí, la etapa fundamental, porque
esa cooperación informal nos va a permitir a nosotros tener los insumos que yo necesito para construir este pedido de asistencia de la mejor manera posible y acercarme al buen resultado. De hecho, hay veces que a través de una pequeña gestión previa se puede obtener información que de repente me diga a mí como investigador, por ejemplo, que la información que yo necesito no va a poder ser producida en ese país, entonces ni siquiera me hace falta plantearme la necesidad de ponerme a redactar una solicitud de asistencia, mandar a traducir o qué sé yo. O quizás esa información que yo pueda obtener a través de vías informales me diga a mí que no tengo la información suficiente como para que el otro país pueda proceder. Entonces necesito impulsar alguna otra medida previa como para generar la información que después pueda volcar en el pedido y que después pueda tener una buena respuesta. Por ejemplo, uno de los casos más puntuales de este tipo de cooperación, en los casos en los que por mis necesidades procesales yo necesite, por ejemplo, llegar a conocer el contenido de correos electrónicos o datos sobre una cuenta. Por lo general ese tipo de pedidos se hacen en Estados Unidos, porque ellos tienen la mayor cantidad de información guardada dentro de sus servidores. Entonces, más allá de ponerme a pensar cómo tengo que elaborar el pedido, qué información tengo que poner, etcétera, lo que sí es importante, que una de las cosas que yo tengo que hacer es pedirle a Estados Unidos que preserve la información, porque las empresas tecnológicas no tienen una obligación de conservar la información por mucho tiempo. La verdad es que no recuerdo cuánto tiempo es el que sí tienen que guardar, pero deben ser 3, 4 meses, o 6, no sé. La cuestión es que si yo voy a necesitar eso, si yo veo que en mi causa voy a necesitar eso, lo primero que tengo que hacer es pedirle a las autoridades de Estados Unidos que preserven esa información, mientras yo hago el pedido y que me va a llevar tiempo porque lo tengo que redactar, lo tengo que traducir, bueno, todas esas cuestiones. Ese pedido de preservación es cooperación informal. Ese pedido es simplemente un oficio dirigido a la autoridad central argentina o a través de... Hay una oficina de la Procuración General, creo que también tiene esa función, en el que se solicita que las autoridades norteamericanas preserven la información. Ese pedido es transmitido informalmente a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y ellos hacen internamente un trámite muy breve y preservan la información. Sin eso, el resto no tiene sentido. Bueno, eso es cooperación informal. A través de esta cooperación, por eso les digo que en mi opinión es lo más importante, se allanan los caminos para todo lo demás. Las vías para obtener este tipo de cooperación son muchas, porque al no haber necesidad de enviar una solicitud formal, de no atenerse a un tratado, ni nada por el estilo, uno puede, por ejemplo, a través de Interpol, obtener algún tipo de información que sea útil para después proceder y formalizar una solicitud, a través de la UIF. Hay las embajadas, hay muchas embajadas en nuestro país y en otros países de la región que tienen agregados jurídicos o policiales que generalmente tienen bastantes ganas de colaborar y pueden aportar información o aclaraciones o brindarnos algún tipo de información que va a ser muy útil. Hay muchas vías. Incluso cuando los casos ya tienen un nivel de desarrollo un poco más avanzado, lo más valioso, aunque a veces es difícil de internalizarlo, lo más valioso es tender o tratar de iniciar un contacto directo con la autoridad del otro país, con la autoridad judicial, por ejemplo. En muchas oportunidades eso,
cuando se está investigando, por ejemplo, una organización que tiene elementos de los dos lados y uno sabe que del otro lado hay una investigación armada y ya hay un trabajo bastante avanzado, la verdad es que lo más práctico es ponerse en contacto con esa persona que está llevando esa investigación, porque se va a poder hacer un intercambio informal que va a ser muy valioso y va a poder despejar muchas dudas y seguramente luego de eso va a haber un intercambio formal bastante útil. Todo este tipo de consultas son la cooperación informal, son una etapa previa, pero la verdad es que, y preparatoria, pero es muy importante. Lo fundamental es, digamos, toda esta cuestión de la cooperación implica que voy a tener que relacionarme con un sistema jurídico distinto al mío, voy a tener que relacionarme o voy a tener que facilitarle de alguna manera cosas a un funcionario que no conoce ni mi caso ni mi sistema jurídico, por lo tanto, de alguna manera, antes de entrar hablábamos con la doctora, no es una cuestión de autoayuda ni nada, pero hay que tratar de ponerse en el lugar del otro en esa situación al menos. Los abogados tenemos la costumbre de hablar en difícil, digamos, siempre. Entonces, eso es algo que en materia de cooperación dificulta mucho más las cosas, porque ustedes piensen que la persona que está del otro lado, que no conoce el caso y no conoce mi sistema judicial, podrá compartir algún principio muy básico del derecho, pero nada más, va a adquirir ese caso y va a tener que enterarse de las cosas, no a través de lo que yo escriba, por lo general, lo va a tener que hacer a través de una traducción. Entonces, si yo encima a la traducción le agrego la complejidad de lo que estoy escribiendo, vamos muy mal. Repasando las dificultades que nos vamos a encontrar en materia de cooperación, que son muchas, pero básicamente la que entiendo más importante es una posible incompatibilidad entre los sistemas jurídicos. A veces suena muy dramático, pero entiendo que esa es la mayor dificultad que nos puede pasar. Analizándolo desde los distintos niveles de dificultad que podemos encontrar, ya les digo, desde un punto de vista práctico, con los años de trabajo yo he visto que básicamente hay como tres niveles. Un nivel de dificultad que es realmente bajo, que tiene que ver con los países de la región, con los más cercanos a nosotros, con Sudamérica, con los cuales se comparte una cultura jurídica, ¿no? Grandes principios y una historia bastante en común, incluso prácticas judiciales bastante similares. Eso genera que las dificultades sean mínimas. Las hay, porque en todos los casos alguna dificultad surge, pero digamos son las menos. Un siguiente nivel de dificultades un poco más elevado, que tiene que ver con los países que tienen un derecho continental, digamos, pero que no son de la región, claramente los países de Europa, con los cuales se comparten algunas cosas, pero realmente los sistemas difieren un poco y hay veces que eso dificulta más el trabajo. Y por último, el nivel más alto de dificultad en cuanto a incompatibilidades, los países, por supuesto, del Common Law, que tienen un sistema bastante diferente al nuestro y sobre todo una idiosincrasia y una cultura jurídica muy distinta que a nosotros nos hace difícil ubicarnos en su lugar y a ellos también les pasa lo mismo con nosotros. Lo importante para solucionar estos temas de posibles incompatibilidades, no me quiero alargar demasiado, ya estoy ahí con el tiempo, pero lo que me parece importante es la noción con la que, el criterio con el que uno tiene que encarar la realización de un pedido de asistencia es lograr un documento, lograr que el pedido sea autosuficiente.
¿Esto qué significa? Que la persona que no conoce el caso, cuando recibe ese documento que yo hice, pueda, a través de la simple lectura, entender de qué se trata el caso que yo tengo, de qué se trata la investigación, qué es lo que yo estoy haciendo, cuáles son las normas que se aplican, qué etapa procesal estoy cumpliendo en este momento, por qué yo necesito esa prueba. Cuanto mayor información yo vuelque en ese pedido, más posibilidades voy a tener de que esa persona comprenda y pueda, sin demasiado trabajo, hacer lo que tiene que hacer para cumplir. La información que yo tengo que agregar no es cualquier información, porque no tiene sentido acompañar una copia del expediente para que la otra persona esté perfectamente informada de todo lo que yo tengo acá. La información que yo tengo que volcar es información útil, es esa información que yo voy a conseguir a través de la cooperación informal, con carácter previo a ponerme a elaborar el pedido. Digamos, no es una buena práctica, por ejemplo, para ir a un caso concreto, si yo necesito pedir información bancaria, por ejemplo, no sería lo más conveniente pedir todos los movimientos bancarios de tal cuenta, desde su apertura hasta la fecha, justificándolo únicamente en que es la cuenta, el titular de esa cuenta es el imputado. Esos pedidos no van a funcionar porque son pedidos muy abiertos, muy generales. Yo no tengo elementos como para, más allá de que quizás a algunos les parezca que la titularidad sea suficiente. Distinto es si yo a través de cooperación informal obtengo un periodo más acotado de tiempo, pido específicamente que se me informe, no todas las operaciones, sino si hubo operaciones, por ejemplo, de tal origen, o por tales montos, no sé, algún tipo de dato que yo tenga por otro medio, que me sirva para confirmar lo que ellos tienen para informar. Básicamente es eso, tener un texto claro, tener en cuenta que el otro no va a entender nada si yo no se lo explico bien y claro y sencillo. Y esa es una de las mejores maneras para atacar estos problemas de estas dificultades que generan la incompatibilidad. Para cerrar, como desafíos en materia de cooperación, nosotros hubo una primera etapa en la que se desarrolló la cooperación a través de la vía diplomática y todo esto que les comentaba, que algunos seguramente con años de esto habrá sufrido en carne propia. Después de eso se pasó a una etapa en la que estamos ahora, en la que se suscriben tratados, se negocian tratados bilaterales, un poco más de desarrollo y esto resulta en convenciones como las de Naciones Unidas, multilaterales, en las que todos nos obligamos a responder en determinada situación. Estos mecanismos tienen dos limitaciones básicas. Desde un punto de vista jurídico, están acotadas las medidas que se pueden utilizar en las que estén contempladas en el tratado que se vaya a utilizar. Y desde un punto de vista político, hay una limitación en cuanto a los controles que se reservan los gobiernos por motivos de interés nacional. Entonces lo que es necesario es un último paso o próximo paso evolutivo, que esos serían los próximos pasos a seguir si todo funciona, buscando aumentar la intensidad y formas más directas de cooperación. Esto lo podemos lograr ampliando los tipos y las medidas, agregando nuevas formas de cooperación, como por ejemplo lo son los equipos conjuntos de investigación, que ahora tienen tanto marketing. Pero bueno, ese tipo de medidas que no están contempladas en general en las legislaciones son una muy buena herramienta para acercar a las partes. Por otra parte, otra de las cosas que habría que lograr es suprimir o reducir al mínimo estos motivos
de rechazo que les mencionaba antes, basados en intereses nacionales, en soberanía, en cuestiones más, si se quiere, discrecionales. Y por último, facilitar el contacto entre las autoridades que intervienen en el tema. Es decir, tratar de llegar lo antes posible a un contacto directo. Esto se logra a través de compatibilidad en los sistemas jurídicos y fundamentalmente a través de confianza mutua entre las autoridades judiciales o del Ministerio Público que intervienen de los dos lados. Esta confianza y esta compatibilidad en los sistemas, la consecuencia directa de esto es la reducción, si se quiere, de los controles internos en cada uno de los trámites. Cuando yo recibo un pedido, voy a recibir un pedido bastante parecido al que yo haría, entonces no necesito indagar demasiado en las cuestiones. Y esto termina de resultar en una reducción enorme de los tiempos y aportándole, en definitiva, mayor eficacia a las relaciones de cooperación. Bueno, ese es mi panorama, así que muchas gracias. Primero quiero agradecer muy especialmente la generosidad del panel, tanto de los coordinadores como de los expositores, principalmente porque soy un poco colada en este panel. En realidad iba a hablar en otro sobre lavado de dinero y recupero de activos. Por cuestiones de agenda no lo pude hacer. Sin embargo, realmente, más allá de no ser, lejos de ser experta y ser una futura alumna del taller que va a dictar el doctor Petroni la semana que viene con el tema de cibercrimen, he encontrado muchos puntos interesantes, por lo menos para hacerme preguntas desde alguien que tiene muchos años investigando cuestiones vinculadas con investigación de delitos complejos, que involucran de algún modo también o de manera determinante cuestiones de cooperación internacional. Antes de pasar a hablar concretamente sobre el tema de las monedas virtuales, que es un tema, insisto, del que puedo hablar, que recién lo estoy abordando y que me pareció interesante para compartir, incluso poniéndome en el lugar de muchos de los que están en este momento como auditores de este panel y así pudiendo compartir preguntas en general desde el lugar del operador, quiero marcar que sí me parece importante resaltar algunas cuestiones que se dijeron recién o que se hablaron de cooperación internacional a partir de determinadas experiencias y resaltar, antes de avanzar en el tema que me va a ocupar, aspectos tales como el de la cooperación informal, el de acercarse a aquellos que están encargados de hacer de intermediarios entre quienes actuamos como jueces o fiscales a la hora de abordar una investigación. ¿Y esto por qué? Porque más allá de lo que yo puedo decir con respecto al tema de las monedas, sí puedo dar cuenta de muchas experiencias de dificultades en términos de cooperación internacional como ex fiscal, en las cuales de distintas temáticas tuve que afrontar, como se dijo, cuestiones de cooperación internacional. Y la verdad que es importante aprovechar este espacio en el que veo a muchos ex colegas y bueno, colegas también ahora jueces, que tienen que llevar adelante investigaciones. Y muchas veces cuando uno se encuentra ya con la necesidad de avanzar con pedidos de cooperación en otros países, realmente se asusta. ¿Se asusta por qué? Porque son complejas las cuestiones de los tratados, las cuestiones normativas, las cuestiones de cómo pedir las cosas, las cuestiones idiomáticas. Hay muchos aspectos que a veces presentan trabas a la hora de pedir cooperación internacional. Y quiero sí resaltar que es fundamental la experiencia de acercarse a quienes son expertos en esto para saber cómo abordar del mejor modo posible estos temas y cada tema en particular. Sinceramente, a veces, en el 2003, por ejemplo, me tocó un día que viene una persona, un arrepentido en Suiza, trabajando como coordinadora de investigaciones de fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción, que quería revelar ese día dónde estaban las cuentas, en qué cuentas había una coima. Ese día como querellante, ni siquiera como fiscal o como juez, había que salir a ver cómo se hacía para que esta persona que quería hablar dijera lo que quería decir. Y bueno, fue importantísimo acercarse a la Cancillería, decir no se puede tomar una declaración en la embajada, se puede hacer algo que no necesariamente se puede incorporar ya como prueba, pero sí es un comienzo, o sea, las alternativas. Lo mismo, saber qué tratado es el mejor, hace poco con la UFIAMIA,
teníamos que encontrar quienes nos den información en Estados Unidos con respecto a confrontar muestras de sangre de los familiares de un supuesto terrorista con las muestras que teníamos acá. Y bueno, fue diferente si pedíamos la cooperación vía Cancillería o vía Ministerio de Justicia, o sea, buscar las alternativas, eso es un tema fundamental y esto sí lo digo como experiencias, como investigadora, ex investigadora, no tener miedo de a veces quedar mal, mostrar que no sabemos, porque no todos sabemos de todos los temas y en verdad el conocimiento y la mejor elección siempre es cuando podemos hacer bien las preguntas, encontrar a quién hacerles esas preguntas y esto no quería dejar de mencionarlo como experiencia y como reconocimiento de las dificultades que estos temas acarrean para aquellos que somos operadores del sistema. Ahora sí, yendo al tema que me ocupa de las monedas virtuales o el tema del cual quisiera hablar o por lo menos compartir con ustedes porque me despertó básicamente inquietudes. Y justamente, ¿por qué inquietudes? Porque lo que me pareció es que gran parte de las cuestiones que uno pueda adquirir como experiencia a partir de las investigaciones con cooperación internacional, por lo menos en mi caso, siempre se basaron en la búsqueda de evidencias físicas, por ejemplo, o salir a rearmar la ruta del dinero, o perseguir bienes, buscar bienes, ubicar cosas materiales. Entonces uno ya, en términos de cooperación, iba adquiriendo una especie de práctica, de decir, bueno, yo sé que las offshore están, tengo que pedir a los bancos información, tengo que pedirle que me guarden la información a Estados Unidos, como dijeron recién, tengo que pedir cosas para conservar la evidencia, pero generalmente puedo saber en qué organismos puedo buscar la evidencia, puedo saber qué tipo de evidencia busco, puedo saber que tarde o temprano voy a tener una evidencia física para incorporar o algo que perseguir concreto, puedo saber qué personas estoy buscando, quiénes pueden estar involucrados. Lo que me llamó poderosamente la atención del tema que por lo menos les quiero presentar hoy de las criptomonedas, es que esto está totalmente, prácticamente por lo menos como yo lo veo, no existe, es empezar de nuevo en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque uno, como voy a avanzar, persigue registros, archivos digitales, persigue, no sabe dónde los va a buscar porque están en el espacio, no hay posibilidades de embargo, no hay posibilidades de congelar bienes, o sea, todo lo que uno estaba acostumbrado con la cabeza tradicional del investigador, en el caso de las criptomonedas o los bitcoins, como vamos a leer, presentan una problemática específica que realmente al investigador que está acostumbrado, por lo menos reconozco como lo vengo acostumbrado yo, a la cabeza tradicional, que ya en términos, habiendo incorporado bastante, sigue siendo muy tradicional, le modifica los esquemas, o sea, tenemos que salir a cambiar de paradigmas. O sea, ya fue un cambio de paradigma el salir a perseguir, por ejemplo, bienes en vez de buscar una pena. Ya fue un cambio de formas de investigar, de formas de hacer preguntas, o sea, directamente un objetivo distinto. Bueno, ahora creo que esto, por lo menos en lo que fue mi impresión al abordar este tema, implica otra vez un cambio de paradigmas. ¿Por qué? Porque ya no me tengo, no sé, a ver, uno al principio de cooperación internacional siempre decían, bueno, fíjate cómo está tipificado el delito en tal estado, para ver cómo preguntás esto, cómo lo pedís. Bueno, acá desaparece todo el concepto de territorialidad, desaparece también, o sea, concretamente el tema de empezar buscando personas en particular, si no tengo que rastrear archivos, o sea, hay muchas cosas que se modifican y que me parece que son las que van a empezar una nueva forma o nuevas preguntas para investigar este tipo de delitos y para, por lo menos en lo que es lavado de activos, pedir cooperación internacional. Según el informe que efectuó el Gafi en el año 2014 sobre lavado de activos y financiación de terrorismo con cibermonedas, se define, según, insisto, el informe del Gafi, a la moneda virtual como una representación digital de valor que puede ser comerciada digitalmente, que funciona como un medio de cambio y o una unidad de cuenta y o un depósito de valor, que no tiene curso legal en ninguna jurisdicción y que cumple con sus funciones por común acuerdo de sus usuarios. Esto va a dar lugar, esta definición, a uno de los principales problemas, y es que
la mayoría de todos los aspectos que van a involucrar esta temática tiene que ver con particulares y que no están centralizados de ninguna forma en organismos regulados para obtener la información. Ya no hay un banco que nos puede decir, bueno, más o menos los archivos son estos, son otros. Ya no hay órganos regulados en los cuales sea previsible cómo tenemos que obtener o pedir la información, que son varias de las cosas que tratamos con quienes nos ayudan a realizar las investigaciones. De acuerdo a este informe del Gafi también, se define que las monedas pueden ser convertibles o no convertibles. La convertible es aquella que tiene un valor equivalente en otra moneda, una moneda real, por ejemplo, en dólares, en libras, y puede ser intercambiada por una moneda real. Y la no convertible tiene un uso específico dentro de un submundo, por ejemplo, para compra de videojuegos, o sea, no se cambia por una moneda real. En lo que particularmente me interesa, un aspecto que me interesa, es que las monedas pueden ser centralizadas o descentralizadas. Las centralizadas tienen una autoridad administrativa única, una tercera persona que coordina o que regula cómo va a ser la relación. Pero las descentralizadas, y acá están las criptomonedas, no la tienen. Tienen un sistema de código, pero no tienen a nadie que regule cómo fluye la información. Lo que incorpora es a la criptografía como sistema de códigos, y lo que sí tiene, que es muy importante porque es lo que nos va eventualmente a aportar información a la hora de iniciar una investigación, es un mecanismo de seguridad, ¿sí?, que también es entre particulares conocidos como mineros, que son los encargados de velar por la seguridad del sistema y que se van a beneficiar por esta tarea con una comisión. Hoy se calcula que hay alrededor de entre 800 y 1000 monedas o criptomonedas. De acuerdo a la fuente que uno consulta, algunos dicen 700, 730, otros 800 y pico. O sea, distintas fuentes van variando la cantidad de criptomonedas. Pero la más conocida, y que por ahí a algunos les suena, es el Bitcoin. El Bitcoin fue lanzado al mercado en el año 2009, se comercia digitalmente entre los usuarios, tiene un alto grado de anonimato, que es un punto fundamental también a la hora de encarar una investigación. Esto es un gran problema también a la hora de empezar cualquier investigación, que ya lo vamos a ver más adelante, sobre todo con las observaciones que hace el Gafi, que es que estas monedas no están comercializadas por personas que se identifican con nombre y apellido, sino, como dije antes, sencillamente por códigos. Entonces, es muy difícil identificar o relacionar el tráfico de estas monedas con personas de carne y hueso. Antes teníamos una dificultad que era los testaferros, por ejemplo, cuando uno salía a buscar la ruta del dinero, a reconstruir la ruta del dinero. Pero ahora ni siquiera eso. Tenemos que ver quién está detrás de códigos que pueden estar entre 26 y 34 caracteres alfanuméricos, y esto es la información que vamos a tener para empezar una investigación. Cualquier persona puede bajarse una aplicación y comprar y vender este tipo de monedas. Es decir, que es algo de uso masivo, ¿sí? No es que lo usa poca gente. Y las transacciones, lo que tiene sí es que están públicamente disponibles en un registro de transacciones identificadas, que es lo que va a permitir que los usuarios del sistema confíen en que en algún momento esos códigos que registran la transacción van a poder permitirnos transformar eso en moneda real o moneda fiduciaria. La emisión de estas monedas no es el resultado, como puede ocurrir con las monedas que nosotros conocemos, de la decisión de un organismo como es un banco central o de un organismo como los que conocemos. No es la decisión de un organismo oficial, es la decisión simplemente de una rutina matemática, de acuerdo a como definen algunos especialistas en el tema, que decide cuándo emitir más cantidad de estas monedas que tienen un límite de emisión. La adquisición que puede hacer cualquier persona, como dije antes, de estas monedas, es a través de un mercado secundario que en verdad se asemeja bastante a cualquier mercado de divisas. La cotización también contra otras monedas también tiene que ver con las reglas del mercado. Y finalmente, la transformación de estas monedas de curso legal
en monedas de curso legal puede realizarse por transferencias, especie de casas de cambio, cajeros automáticos, que si bien es cierto que en general para el uso que muchas veces se da cuando no es un uso lícito, como veremos, son evadidos porque tienen que ver con la presencia física de las personas que son dueños de estas monedas, lo cierto es que eventualmente dentro de lo que es el uso legal puede ser una manera también de transformarlas en monedas, digamos, fiduciarias como las que conocemos. Hay empresas que cambian este tipo de monedas, hay cajeros automáticos. En verdad, con respecto a las monedas, a las empresas de cambio, salvo en Estados Unidos, que tiene una regulación muy específica, no requieren grandes requisitos para lo que es identificación de las personas que realizan las operaciones de cambio. ¿Cuál es el primer problema que tienen estas criptomonedas? El primer problema es muy simple, no se sabe qué son, si son dinero o no son dinero. Cuando uno quiere evaluar en nuestro país o quiere conocer cómo están reguladas en nuestro país, se acude a lo que informa el Banco Central o lo que informa la UIF. Lo que se dice es que contestaron, por lo menos de acuerdo a algunas investigaciones, que por ahora no hay nada en materia de regulación. O sea, no están consideradas dinero de curso legal y no hay nada específicamente que las regule. Pero sí hay una resolución, que es la resolución número 300/2014 de la UIF, por la cual se expande el control de las monedas virtuales a todos los organismos que están obligados a informar sobre operaciones sospechosas. Concretamente, entonces, la UIF lo que hizo por esta resolución en el año 2014 fue agregar a los sujetos ya obligados a informar operaciones sospechosas el reporte de las operaciones con monedas virtuales hasta el 15 de cada mes, y los sujetos obligados deberán prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas operaciones, evaluando que se ajusten al perfil de cliente que las realiza de conformidad con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado. Más allá de esto, que es muy en términos genéricos de toda la política que conozca el cliente, no hay ninguna regulación específica de estas monedas. El tema de la regulación de estas monedas es hoy por hoy, y hace rato que viene siendo, una problemática de algunos distintos países. Por ejemplo, Estados Unidos se debate entre considerarlas directamente ilegales o regularlas de manera, sobre todo, de evitar todo lo que sea el anonimato que rige estas monedas y la confidencialidad de la información. Depende del estado, cómo están reguladas. En Nueva York, por ejemplo, hay una regulación casi apuntando a prohibirlas. En otros es un poco más flexible, pero lo cierto es que no hay una regulación. Recién este año, a partir de el actual presidente, el Senado empezó con algunas propuestas para regularla, pero sobre todo para evitar todo lo que sea riesgo de lavado de dinero. En Rusia, por ejemplo, también se está empezando a regular estrictamente para evitar todo lo que sea anonimato. En China se generó un problema bastante complejo porque justamente cuando se dijo que son tantas las operaciones que se realizan con monedas digitales, que cuando se dijo que se iban a prohibir, cayó enormemente la cotización de la moneda, pero hubo reacciones que impidieron esta prohibición y hoy por hoy también se apunta a regularlas. Es decir, un problema entonces también que se da y fundamental es que a pesar de la implementación masiva y del uso masivo de estas monedas, porque son cómodas, porque no tienen costo de transacción, porque tienen un valor muy versátil que permite generar muchas ganancias, porque no se roban, porque están en el espacio, o sea, no tienen que cambiar, y si está en un país, cambiarla por dólares o por libras. O sea, tiene muchas ventajas que hacen que su uso interese a mucha gente. Ahora bien, cuando yo hablaba de riesgos de lavado y los problemas por qué estas monedas no les simpatiza, no son muy queridas por quienes están investigando o quienes pretenden evitar el lavado de dinero, las principales objeciones que hace el Gafi a este tipo de monedas
y me parece que son fundamentales porque si uno establece un patrón de riesgo de lavado de dinero, y me parece que se puede utilizar, por ejemplo, acá un artículo de Marcelo Saín en un libro que se llama Cibercrimen, que tiene varios artículos de varias cosas vinculadas al tema, establece prácticamente, cuando habla de lavado de dinero en general y de factores de riesgo, casi todos los aspectos que presentan esta moneda. Prácticamente es una tabla de todos los problemas que presenta esta moneda. Primero, cuando se habla de la conocida debida diligencia para conocimiento del cliente y la identificación del cliente, directamente el factor de riesgo es que aquí, como dije antes, rige el anonimato. Segundo, no hay establecidos criterios de verificación de la identidad del cliente. Si bien algunos dicen que es un pseudo-anonimato porque detrás de los códigos se puede hablar de una persona identificable, lo cierto es que los casos de identificación son muchas veces con casos de documentación falsa. O sea, no hay ningún organismo que verifique si la identidad que se pretende mostrar es cierta o no. Por otro lado, no hay ningún tipo de monitoreo efectuado por ningún organismo estatal de todo lo que es el desarrollo de las operaciones con este tipo de monedas. Otro de los aspectos que se verifican es que no hay ningún tipo de registro. No se generan registros, no se conservan, no son puestos a disposición de los organismos de aplicación de la ley. Como dije antes, esto se maneja una contabilidad entre particulares, entre los usuarios de este tipo de monedas. No hay límite de valor para sus transacciones. Las monedas, el monto máximo almacenado en cuentas por persona no tiene límites. El monto máximo de transacción tampoco tiene límites. La frecuencia máxima por transacción tampoco tiene límites. Los métodos de financiación, según lo describe Saín, son fuentes anónimas, por ejemplo, efectivo, órdenes de pago o múltiples fuentes de fondos. Tampoco hay posibilidades de ir por ese lado, de iniciar por ese lado investigaciones que suelen ser lugares por los que el origen del dinero, tampoco se puede entrar por ahí porque no están determinados. El alcance geográfico, esto es un punto determinante, las transferencias de fondos o retiros a través de fronteras nacionales. Los límites de uso, negociabilidad, gran cantidad de comerciantes y puntos de venta que la aceptan. O sea, es tan masivo también el uso que tampoco se puede reconstruir o empezar a andar la ruta del dinero o los problemas las investigaciones clásicas de lavado de dinero. Por otro lado, el retiro anónimo ilimitado, también efectivo en cajeros automáticos, como dije antes. La interacción con proveedores, varios proveedores de servicio independientes que ejecutan pasos individuales de la transacción sin supervisión eficaz. Y la tercerización, varios pasos tercerizados en otras jurisdicciones, ausencias de supervisión. Efectivamente, en todo lo que sea estas tablas de riesgos descritas en abstracto, son reflejadas por el informe de Gafi, que el informe se puede, para quien le interese el tema, está accesible en internet, el informe entero, insisto, del 2014. Lo que establece el Gafi es lo siguiente. Los sistemas descentralizados son especialmente vulnerables a los riesgos de anonimato. Por ejemplo, por diseño, las direcciones Bitcoin que funcionan como cuentas no tienen nombres ni otra identificación del cliente y además el sistema no tiene ningún servidor o proveedor de servicio central. El protocolo de Bitcoin ni requiere ni proporciona la identificación y verificación de los participantes. Tampoco genera registros del historial de transacciones asociadas a identidades del mundo real. No hay ningún órgano de control central y el software antilavado de activos para monitorear e identificar transacciones sospechosas tampoco rige. Las fuerzas del orden no pueden identificar una ubicación central o entidad, es decir, no pueden identificar un administrador para fines investigativos o de embargo de activos, aunque las autoridades pueden dirigirse a intercambiadores individuales para conseguir información de clientes que puedan tener. Por lo tanto, concluye Gafi, esto ofrece un nivel potencial de anonimato que se ha probado imposible con otros métodos de pago como tarjetas de crédito y débito tradicionales o sistemas de pagos en línea más antiguos. El alcance global de la moneda virtual hace que se incremente de igual forma sus riesgos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se pueden acceder a los sistemas de moneda virtual a través de Internet, incluyendo los teléfonos celulares,
y se pueden utilizar para hacer pagos transfronterizos y transferencias de fondos. Por otro lado, lo que agrega también el GAFI, que me parece un punto relevante, es, como dije antes, la falta de supervisión. Dice, los registros de clientes y de transacciones pueden ser mantenidos por distintas entidades, a menudo en diferentes jurisdicciones, lo que hace más difícil que las fuerzas del orden y los reguladores puedan tener acceso a ellos. Es importante destacar que los componentes de un sistema de moneda virtual pueden estar ubicados en jurisdicciones que no cuentan con controles con normas de lavado de activos. Y las monedas virtuales convertibles descentralizadas, como dentro de las cuales se encuentra, como dije al comienzo, el Bitcoin, que permiten transacciones anónimas de persona a persona, pueden parecer existir en el universo digital totalmente fuera del alcance de cualquier país en particular. Esto entonces, ya para quienes intentamos investigar o quienes abordamos una investigación y estamos acostumbrados a convivir con las reglas de prevención del GAFI y de lavado de activos, muestra un panorama que a simple vista dificulta o permite vislumbrar las dificultades para iniciar y continuar cualquier tipo de investigación tradicional. Por otro lado, justamente la falta de consideración de estos activos como dinero, la falta de regulación, impide cualquier situación o cualquier medida de congelamiento, de embargo o de decomiso. Cuando uno comienza con esta cultura de perseguir bienes, sobre todo en delitos complejos, ya sea corrupción, derivados por operaciones de narcotráfico, etc., y parte de la base de que lo principal es destruir el poderío económico de estas organizaciones, justamente todas estas dificultades transforman a las monedas virtuales en un lugar muy cómodo, y creo que va a ser cada vez más utilizado, de estas organizaciones que ya presentaban en su persecución grandes dificultades para, por lo menos, los operadores con los criterios clásicos que manejamos. Es decir, estas particularidades, unidas a lo que escuchábamos antes, permiten sostener que va a ser fundamental para comenzar a desandar estas investigaciones, realizar trabajos interdisciplinarios necesariamente, que convoquen gente de la Unión, de las unidades de investigaciones financieras, de los bancos centrales, expertos en ciberdelitos, de cooperación internacional. O sea, abren una serie de interrogantes para quienes estamos acostumbrados a manejarlos con las evidencias físicas o los bienes físicos ubicados en determinados lugares, jurisdicciones concretas. Y esto sí, y acá me permito citar o mencionar una problemática que plantea o que define Marco Salt como la crisis de identidad del principio de territorialidad a la hora de avanzar con la cooperación internacional. Porque lo que vamos a ver acá es que ya no tratamos de cooperación con un país determinado, porque no están ubicadas las monedas o no están ubicados lo que estamos buscando en un lugar determinado al cual pedirle cooperación con los términos ya complejos, pero tradicionales, por decirlo de alguna manera, que veníamos manejando. Tanto es así los problemas de jurisdicción que presentan estos casos, las investigaciones con estos casos, que hoy se puede ver sencillamente en los sitios especializados en Internet. Lo que hay un caso que es la detención de una de las principales casas de cambio de este tipo de monedas, que está transcurriendo en este momento y que en una página de hackers se define como criptoguerra. Dice: Estados Unidos ataca a Bitcoin y secuestra ilegalmente millones de monedas. ¿Por qué? Porque a partir de las investigaciones que estaba realizando el FBI con mercados negros y con operaciones de lavado en Estados Unidos, se detuvo a una de las personas, en Grecia, mientras estaba veraneando con su familia, a uno de los supuestos responsables de la administración o de las casas de cambio, como se conocen, aunque no es el término tradicional, de bitcoins, que estaba involucrado en algunas operaciones de lavado de dinero por cifras millonarias. Por supuesto que el imputado, cuando fue detenido, estoy buscando el nombre, tiene un nombre, Vinic, sí, Vinic, cuando fue detenido tenía pedida la extradición a Estados Unidos, y lo que él pedía es ir a Rusia, donde el seguimiento, la persecución de estos delitos es mucho más limitado por ahora. Entonces Grecia tuvo que dirimir, y esto fue hace unos días, hacia dónde lo mandaba a Vinic,
y terminó mandándolo finalmente a Rusia. Y esto generó una controversia importante que hoy por hoy está discutiendo en cómo seguir justamente con las relaciones de los distintos estados que acarrean este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque, insisto, parten de la base de que involucra diferentes jurisdicciones, involucra temas de intimidad, porque en definitiva, si bien la persona detenida llevaba distintas computadoras consigo, la información que tenía era información que involucraba diferentes países, diferentes ciudadanos de diferentes países. Entonces, me parece sencillamente que todo lo que se avanzó y todo lo que se seguirá avanzando, para cerrar en términos de cooperación internacional, un tema muy dificultoso en sí, por todo lo que manifesté al comienzo, presenta nuevos desafíos, presentan a quienes llevamos adelante, ya sea investigaciones o que nos va a tocar juzgar este tipo de casos, con evidencia digital, nuevos desafíos que tienen que ser abordados, insisto, con sistemas de redes de cooperación, sistemas informales, ubicar y empezar a detectar a quienes pueden colaborar para que como operadores hagamos los pedidos correctos, las preguntas correctas y se empiece a generar una jurisprudencia que permita abordar estos casos que se vislumbran como complejos y de difícil resolución, no solamente práctica, sino jurídica. Así que esto simplemente es empezar, presentarles el tema y empezar a hacernos preguntas sobre cómo se sigue con este tipo de temas. Gracias, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores, en especial al doctor Sebastián Ramos, que tiene una imagen errada de mí, cree que lo voy a poder mantener entretenidos a esta hora, cuando todos están pensando en irse. Para mí es un honor, en serio, formar parte de estos paneles, por la jerarquía y calidad del resto de los expositores. Me excluyo claramente, y agradecer también el apoyo de la OEA, organismo del cual además yo soy capacitador en temas de cibercrimen, y respecto al cual integro uno de sus organismos, el CEJA, en representación de la Argentina. Acá se trató mucho el tema de cooperación y el panel anterior fue de delitos organizados, de crímenes organizados. Estaba escuchando recién atentamente a Sabrina, estoy tentadísimo en empezar hablando de bitcoins, que en realidad lo tengo para casi el final de la presentación. Pero lo cierto es que en materia de evidencia digital, que es un poco lo que voy a intentar hablarles a ustedes, se nota claramente estos dos aspectos. Primero, la evidencia digital cruza todo tipo de delincuencia más o menos sofisticada, incluso la no sofisticada, porque hasta en un arrebato de un celular uno podría apelar a evidencia digital para seguir remotamente el teléfono y encontrarlo. Y aparte se nota la necesidad imperiosa, urgente, básica de cooperación entre las distintas jurisdicciones, porque los delitos cibernéticos en general no respetan ningún tipo de jurisdicción. Los ataques que tienen que ver con sistemas informáticos o infraestructuras críticas no suelen provenir y cometerse en la misma jurisdicción. Lo que voy a intentar hacer es, muy brevemente, repasar con ustedes algunas nociones muy básicas de evidencia digital, algunas técnicas, ténganme paciencia, para después, si queda tiempo, dudo, tratar de abordar los problemas jurídicos que nacen de eso. La evidencia digital la tecnología en sí ha invadido cada aspecto de nuestra vida cotidiana y eso hace que nosotros diariamente estemos dejando registros de nuestra actividad todo el tiempo sin saberlo. Yo, para ilustrarlos, le robé el ejemplo a un amigo mío. Yo no sé si ahí están viendo en la pantalla la presentación. ¿Sí? Esta es una imagen de la asunción del Papa Benedicto, allá en el 2005. 7 años después, esta es la imagen en el mismo lugar, la asunción de Francisco. Como pueden ver, el lugar está lleno de dispositivos informáticos, dejando registro de lo que está pasando. Esto básicamente para graficar cómo muy poco tiempo nos vimos invadidos de tecnología que recoge información y la guarda. Y cómo empezar a desandar qué es lo que nos puede servir a nosotros en procesos penales de toda esta tecnología para utilizarlo como prueba. El concepto más básico de todos es que es una dirección IP.
Aquí imagino que todos saben que es una dirección IP. Sí, ¿no? Repaso 2 o 3 cosas. ¿Para qué sirve? ¿Qué identifica? Y cómo se obtiene. Las direcciones IP son la puerta de entrada a cualquier conexión de red. Cualquier aparato que ustedes tienen conectado a una red privada o pública, y Internet es la red pública más grande que conocemos, necesita una dirección IP. No puede conectarse si no tiene una. Dirección IP es una abreviatura de protocolo de Internet. Cuando se creó Internet, se pensó en este protocolo para la comunicación, se diseñaron estas direcciones y se distribuyeron en el mundo. O sea, hay un organismo central único que se llama ICANN, que está en Estados Unidos, y que lo que hizo fue dividir el globo en distintas subsedes. La que nos toca a nosotros es la CNIC, Latinoamérica y Caribe, y repartir las direcciones IP. Le dijo la CNIC, señor, usted tiene tantas direcciones IP. La CNIC le dio a Argentina tantas direcciones IP y Argentina distribuyó entre los distintos servidores de proveedores de Internet esos mismos números. Con lo cual, ustedes cuando se conectan en su casa, tienen una dirección IP que les da el proveedor que ustedes tienen. De manera tal que por lo pronto las direcciones IP sirven para identificar a primer vuelo dónde está localizado ese aparato, porque la dirección IP la otorga un servidor local en relación a una autorización que le da un órgano mundial. De hecho, las direcciones IP se acabaron, porque cuando las crearon nunca pensaron que Internet iba a ser lo que es y que un día se iban a conectar ya no solo los teléfonos o las computadoras o las laptops, sino las heladeras, los autos, los relojes, de cualquier cosa que tenga alguna conexión a una red tiene una dirección IP. Y ustedes tienen una dirección pública y una privada. Y acá el primer dato que puede llegar a servir en una causa. Si acá alguno de ustedes está conectado a la red de acá, todos los que estén conectados a la red de acá, al Wi-Fi de acá, van a salir hacia afuera con la misma Internet pública. Es decir, si de acá alguien manda una amenaza y determinamos cuál es la dirección IP de la que provino la amenaza, nos va a identificar el router de la facultad, no el dispositivo de cada uno de ustedes. Eso va a ser una dirección IP privada que mantiene el router que está en el medio del gráfico que están viendo ahí. Esto que parece simple y que en realidad lo que los llevaría a ustedes es a pensar que en cualquier investigación donde estén investigando, perdón por la redundancia, de dónde vino la IP de un ataque, lo primero que se tienen que llevar es el router, porque es lo que guarda el log de conexión del aparato, y que parece simple. Lo cierto es que funciona así con las antenas de celulares. Los celulares, cuando usan las redes de datos, tienen una dirección IP, y en el lugar de esa cajita de módem que ven ahí, lo que tienen que poner es una antena de celular. Y esa antena de celular le otorga la misma dirección IP a los 25.000 teléfonos que están conectados, 25.000, 50.000, en áreas urbanas hasta 100.000 teléfonos que están conectados en ese momento a esa red. Y ustedes no pueden secuestrar la torre del celular y llevárselas para peritarla. Entonces, primer tema. Una dirección IP les va a dar una información parcial de un dato de conexión. Ahora, recién hablábamos de cooperación, etc. Lo cierto es que hay un montón de información que es pública, que yo la puedo saber sin moverme de mi escritorio. Yo lo que hice acá, en un momento, fue ver cuál era la dirección IP de acá, y me puse en una página y me dice, tu dirección IP es tal. Ahí tienen un número, esa es la dirección IP de la facultad de donde estoy. Me dijo, aparte, el proveedor del servicio es Cablevisión, estás en Buenos Aires, el dueño de esa dirección IP tiene domicilio en Barracas. Es decir, todo eso lo puedo saber sin moverme. Una vez que tengo una dirección IP, hay un montón de información que yo puedo obtener sin siquiera mandar un oficio. Entonces, la cooperación está bien, pero lo cierto es que hay un montón de fuentes abiertas de datos que a veces no estamos acostumbrados a explorar y que están disponibles ahí sin hacer mucho esfuerzo. Yo no sé por qué me fui de acá de la presentación, sí, estoy. De hecho, hay un servicio que se llama Whois, ¿alguien lo escuchó hablar? Whois lo que hace es, cuando yo le pongo una dirección IP o una página y le digo, bueno, las páginas también tienen direcciones IP. O sea, ustedes cliquean google.com porque estoy tratando de abreviar lo que lleva a la explicación de qué es un DNS, un servidor de dominio, pero cuando ustedes
ponen google.com en la barra de su explorador, lo que hay es un convenio de que la dirección IP que está asociada a Google, alguien la indexa y la asocia con esa página, entonces lo lleva, para que ustedes no tengan que poner 192.5.8.34. Nadie se acordaría de eso. Es un fin comercial. Si ustedes cada vez que tienen que poner La Nación o Clarín o Página 2 en el explorador tendrían que acordarse el número de la dirección IP, nadie leería diario, digamos, no por lo menos en Internet. Ahora, si yo quiero... yo puedo consultar una dirección IP cualquiera, y acá me dice, por ejemplo, en este ejemplo que tomé, que es de Telecom, pero lo que puedo hacer es preguntarle de quién es un dominio. Y me va a decir, si ustedes se fijan, yo puse uno público, de IPF, le va a decir no solo que ese dominio tiene domicilio, quién fue el que la registró, cuál es el teléfono de contacto, el responsable del área técnica, etcétera, sino además le va a decir cómo ubicar a esa gente. Entonces, si ustedes mañana están investigando una página que vende artículos cuya procedencia es, quién sabe, de procedencia ilícita, con solo ubicar con una consulta juiz, que nuevo es pública y la hice un rato antes de empezar la presentación, ustedes ya pueden saber, por ejemplo, a quién dirigirse. Entonces hay un montón de información pública, y esto es lo que quiero llamar, hay un montón de información en la red, que esto dio lugar a algo que vamos a ver ahora, que es investigación de fuentes abiertas. ¿Para qué sirve una dirección IP? Este es un correo que recibí la semana pasada. Dice que creo que en Inglaterra se murió alguien que era un homónimo mío y que si yo le escribo a esta persona y me pongo en contacto con ellas, puedo llegar a heredar $9,5 millones de dólares o pounds que dejó en herencia vacante. ¿Quién no le pasó a ustedes? ¿A quién no tuvo un homónimo que se murió rico y alguien que lo que quisiera contactar para hacerles heredar una millonada? Esto es obviamente un fraude. Si yo lo contesto, probablemente pues me diga que había ciertos gastos de abogados que pagar y que si le giraba $5,000 a una cuenta, etc. Ahora, ¿yo dónde tengo ahí la dirección IP? Yo quiero saber quién me mandó ese correo. Y si ustedes, ¿alguien sabe dónde lo busco? Está ahí, lo que pasa es que el sistema no me la muestra. Si yo voy y le pongo botón derecho y le pongo mostrame el origen del correo, me va a poner este display, que es el encabezado real. Es súper antipático y por eso las empresas lo ocultan. Porque nadie, si uno tiene que mirar todo eso, antes de leer el mensaje se aburre y entonces lo descarta. Para hacerlo más amigable, eso lo comprimen y lo esconden. Pero está ahí. Entre esos datos dice dirección IP tanto. ¿Yo qué hago con eso? Voy a una consulta juiz y me dice quién era el servidor que tenía esa dirección IP. En este caso es una IP de Microsoft. Yo tendría que mandarle un oficio a Microsoft a ver si a quién le asignó esa dirección IP. Pero fíjense cómo los primeros 3 pasos que nosotros hubiéramos hecho en un proceso, primero infórmeme para que me informe cuál es la dirección IP, después para que me informe quién la tiene asignada. Todo eso lo hicimos en un segundo. Y no estamos acostumbrados a pensarlo de esa forma. Estamos acostumbrados a lo que decía él, el oficio, con el sello, la cámara para que diga que yo soy yo, porque por ahí tienen duda que yo soy yo, y alguien que diga que el camarista es el camarista, y así hasta que llega al lugar. Todo esto, y acá quería llegar, ha dado lugar a una disciplina que se llama Información de Fuentes Abiertas, o la abreviatura en inglés que es Open Source Intelligence o SINT. Todas las personas tienen hoy en día una identidad digital, la quieran o no la quieran, digamos. Así seas un chico de 20 años que no puede comer sin sacar una foto del plato antes y subirlo a Twitter, o alguien como yo, que es más rústico, pero más vinculado con la tecnología. Todos tenemos una cuenta de correo electrónico, porque si no te puedes comunicar nada. Tenemos a muchos Facebook, porque si no a mi vieja no la veo nunca. Es decir, esas cosas, ¿no? Ahora, hay un montón de información ahí, un montón de información que vinculada nos puede decir mucho. Imagínense una herramienta que pueda decirles qué cuenta de Facebook tienen ustedes, cuál es el seudónimo que usan en esa cuenta de Facebook, si ese seudónimo aparece en algún otro lado, con qué gente se conectan, si además tiene Twitter, dónde se localizan los twitters que ustedes mandan, y toda esa información que está disponible, que ustedes dejan sin saber que la están dejando. Esa herramienta existe, de hecho, se llama Maltego, y ahora voy a ir a mostrarles eso. Entre otras informaciones, por ejemplo, esto es algo que no lo hice con la IP de la facultad, porque es mi facultad, yo me egresé acá y no quería hacerlo, pero si hay una página que me dice qué archivos se descargaron desde una dirección IP. Yo lo hice en otro lugar, estaba en una IP pública, y dije, a ver si alguien baja archivos torrents, ¿alguien escuchó hablar de los archivos torrents?
En ese lugar se habían bajado una serie, una película, el programa Windows XP original, etcétera. Por suerte nada... Call of Duty, un programa que le gustaba, un programa para la Xbox. Yo lo podría haber hecho desde acá. Y era nuevamente, a ver si alguien descargó algo de la red y está disponible. O sea, la cantidad de información abierta que hay ahí es asombrosa. ¿Ustedes creen que alguien pondría información sobre su tarjeta de crédito en la red? Hay una página que se encarga de recolectar las fotos de tarjetas de crédito. Hay gente que le saca fotos a la tarjeta de crédito y las sube. Si ustedes quieren usar la tarjeta de crédito de esta persona, lo único que tienen todos los datos ahí. Esta persona que tuiteo, miren una foto con mi cara, y sin darse cuenta nos está dando el número. Hay una página que se dedica, mediante una estadística de Twitter, a decir cuándo duermen las personas, dónde están, porque los twitters tienen geolocalización y horario. Entonces lo que hace es inteligentemente dice, si esta persona está a tal horario acá y a tal otro horario acá, esta es su casa y este es su trabajo, y esta hora que no tiene actividad, no consulta la cuenta ni nada, duerme. Y normalmente es bastante acertado. Entonces yo quiero localizar al imputado que estoy investigando. A veces, tal vez, solo haciendo esto, tengo un dato preciso de dónde lo encuentro en los horarios regulares. Les decía, Malteco es una herramienta de información de fuentes abiertas que lo que hace es escanear toda la red y decir, Daniel Petrone, ¿qué servicios en la red tiene? Yo quiero saber, Daniel Petrone se comunica con Sebastián Ramos y establece relaciones. ¿En qué momento me comuniqué? ¿Cuándo no me comuniqué? ¿Desde dónde lo hago? Y todo eso es información pública. Entonces acá paro y hago la primer llamada de atención. Todo esto es información pública. Normalmente para el requerir información pública no tenemos ningún requisito formal, digamos, no hay como un reparo. Nosotros acostumbrados al mundo físico, si yo me exhibo en la vía pública, no tengo una expectativa razonable de privacidad ahí. Por lo tanto, la información que yo mismo dejo trascender de mí no está, en términos generales y de acuerdo a nuestra concepción clásica, protegida constitucionalmente contra injerencias arbitrarias de un tercero. Ahora, estas herramientas que hacen un barrido de tanta información y la interrelacionan, ¿no deberíamos tener algún tipo de parámetro para usarla, algún tipo de supuesto en el que usarla? ¿O vamos a dejar que se use en cualquier término? Porque una cosa es investigar a una persona que tenemos sospechada y otra cosa es ver dónde anda la pareja que tengo. O investigar a alguien de que quiero saber qué tipo de actividad política tiene. Y esa información está ahí. Entonces, primer punto que me parece que ofrece, primer tema de discusión que ofrecen estas nuevas tecnologías es, ojo, que esto ha generado una enorme, una reconfiguración de la privacidad en los últimos años. Hace una década a nadie se le ocurría poner su álbum de fotos en el medio de la calle para que cualquiera vaya y lo mire. Y hoy en día, la opción por default de cualquier red social es que cualquiera se meta y vea lo que estoy haciendo. Hoy en día, exhibirse y tener muchos seguidores es casi un valor en ese tipo de redes. Algunos podemos entenderlos y otros no, pero lo cierto es que es una realidad. O sea, Facebook tiene 1.500 millones de usuarios. 1.500 millones. No, 200, 1.500. Y es una de tantas. Entonces, primer tema sobre el que no vamos a poder ahondar es la vigilancia en el espacio público de la red. ¿Debería tener algún tipo de restricción, repaudo, cuidado, presupuesto en el cual la vamos a autorizar y validar luego en los procesos? Nosotros vamos dejando evidencia digital en un montón de lugares, donde encontrarla, obviamente, en todos los dispositivos de almacenamiento, discos, en fin, todo tipo de almacenamiento que ustedes crean, en todos los dispositivos informáticos, tablets, laptops, computadoras de escritorio, etcétera, en todos los teléfonos, en los routers. Cuando ustedes se conectan en un lugar público, el router están dejando información de ustedes ahí. Normalmente no es consciente de eso. En las consolas de juego. Hace poco me contaban que desarmaron una causa de investigación donde las personas no se comunicaban por ningún lado y después se dieron cuenta que jugaban todas a un juego que era de gang, que era básicamente armar una banda de narcotraficantes. Uno tenía que ser narcotraficante y ganaba puntos cuando mataba gente, qué sé yo. El juego tenía un chat privado y la gente se comunicaba por ahí. Y es una forma de comunicación. Todos los relojes inteligentes
tienen un montón de información de la persona que lo usa. Si en un homicidio ustedes encuentran una persona que yace y tiene un teléfono de esos puestos, siempre y cuando no se los hayan robado antes, tal vez puedan encontrar ahí datos sobre el pulso de esa persona en el momento de la muerte. Y digo, ahí podrían saber si estaba bajo ataque o si fue sorprendida, sin necesidad de autopsia ninguna, porque ese reloj guarda información sobre el ritmo cardíaco, sobre los pasos que daba, sobre el recorrido que hizo. Es un montón de información que a veces no la tenemos en cuenta. Los teléfonos, los televisores inteligentes, obviamente. Hoy en día los autos empiezan a venir con conexión a Internet, por lo tanto tienen una dirección IP y por lo tanto son accesibles desde afuera. Teodato, hay una convención de hackers mundial, se hace todos los años en Las Vegas, se llama DEF CON. El último año, a raíz de que 2 chicos habían encontrado una vulnerabilidad en un auto de Chrysler, había un auto de Chrysler de alta gama que se conectaba a Internet. Entonces le habían encontrado una vulnerabilidad y descubrieron que podían anular el control del freno, del acelerador y del volante. Se lo podía hacer chocar, básicamente. Se lo informaron a Chrysler, Chrysler corrigió la vulnerabilidad y al año siguiente todas las empresas, que son casi todas automotrices, que fabrican autos y que tienen autos de esta gama, digamos, de autos que se conectan a Internet, establecieron un stand donde premiaban al que encontrara una vulnerabilidad que pudiera hacer chocar un auto. O sea, tenían un stand con computadoras, un auto afuera, le decía el que lo puede chocar, ganaba un premio porque estaba encontrando una vulnerabilidad del sistema que a ellos les sirve para corregir. Hoy en día los autos, y acá de vuelta algo que suelo decir, hoy en día pues, si fuera uno de estos autos, y tal vez en un futuro no muy lejano, casi todos los autos vengan con este sistema, si vos pudieras frenar un auto en un secuestro donde crees que va la víctima desde afuera, hackeando el sistema, ¿con qué norma lo haces? ¿Cuál es el parámetro, el presupuesto que te autoriza a revisar el recorrido de ese auto del último mes? Hay un montón de información ahí guardada y no tenemos la injerencia en todos los datos electrónicos que vamos dejando, no se encuentra prevista. Nosotros seguimos trabajando con leyes pensadas para el mundo físico y esto es otra realidad totalmente distinta que merece que la pensemos de otro lado. Información disponible hay, insisto, de todos. Yo no sé quiénes de ustedes usan el teléfono de la manzana acá, es muy popular, pero los que lo usan sepan que les guarda todas las ubicaciones frecuentes, digamos. Ese teléfono guarda toda la información sobre dónde ustedes estuvieron en el último tiempo, ¿sí? Si van a ajustes, privacidad y luego a localización, una función que tiene que estar prendida para que las aplicaciones lo localicen, porque uno quiere saber dónde comer y quiere que lo encuentre cerca de... No quiero que me mande a comer a Tanzania, quiero que me encuentre un restaurante en mi barrio, o quiero que me diga dónde hay un cajero automático cerca de donde estoy, o quiero usar el Waze para llegar evitando los embotellamientos, y para eso necesito que el teléfono me ubique. Digo localización, ubicaciones frecuentes, y me va a decir dónde estuvo, obviamente este era mi teléfono, puse un ejemplo cualquiera, dónde todas las direcciones que visité últimamente. Y si cliqueo en cualquiera de esas direcciones, me va a decir exactamente dónde está y a qué hora estuve ahí. Entonces, si yo tengo el teléfono de un imputado que niega haber estado en el lugar derecho, a veces, tal vez lo único que tengo que hacer es agarrarlo y revisarlo. Y tengo la probatio probatísima de si estuvo o no estuvo, digamos. O por lo menos el teléfono, no sé si él, pero si por lo menos el teléfono. Los metadatos de las fotos. Las fotos guardan un montón de información además de que las muestren. Acá puse un artículo sobre McAfee que había cometido un error con metadatos, pero lo que hice para mostrarles esto es básicamente una demostración, ténganme paciencia nuevamente. A ver, esto se llama, es como un programa de cocina, donde voy mostrándolo, voy haciéndolo mientras lo muestro. Iba a agarrar una foto cualquiera y les iba a mostrar cómo la foto me da datos de una... A propósito, lo hice a propósito. Datos de una foto cualquiera. Voy a intentar hacerlo en... Obviamente, como los buenos programas de cocina, cuando lo quiero hacer no sale.
Ahí estamos. Ok. Esta es una foto cualquiera. La foto me muestra el lugar, yo no sé más que eso. Yo estoy abriéndola con un navegador cualquiera, es Mozilla, es un navegador de uso gratuito. Si voy con el botón derecho hay una función que se llama EXIF, me dice ver EXIF Data. Y ahí me pone, básicamente, con qué cámara se sacó. Es una Apple, un iPhone 6. Está rotada 90 centímetros, 90 grados. Esa foto estaba inclinada y yo la cambié para que se pueda ver bien. Qué resolución tenía la cámara, el brillo, la localización, dónde fue sacada, porque como el teléfono guarda localización, me dice los datos de coordenadas y una miniatura del original. No sé si la ven ahí, pero bueno. Hay una miniatura del original que está como originalmente estaba la foto, invertida. Esto se puede hacer con cualquier foto. Si una foto fue retocada, las fotos guardan una miniatura del original de la foto. Entonces yo quise borrar algo, sacar algo y hago esto nuevamente, sin hacer un peritaje, sin mandar un oficio, sin hacer nada. Sé dónde se sacó la foto, con qué cámara, el número de serie de la cámara. Y esto es importantísimo para todas las investigaciones de pornografía infantil. Porque las fotos guardan datos, los metadatos se pueden editar. Si la persona que lo hace tiene más o menos conocimientos técnicos, probablemente edite los metadatos. Pero este tipo de información está disponible sin demasiada... Se volvió loca la computadora, che. Ahí está. Sin demasiado análisis o sin una operación compleja que realizar. Entonces, todo esto nos habla de la cantidad de datos que hay nuestro. Ahora, es cierto que por el otro lado la tecnología ha permitido un costado enorme de oscuridad y anonimato en la red, y acá voy a lo que decía, yo estoy repasado, ¿no? Con el tiempo, juro tratar de cerrarlo rápido, que tiene que ver con la navegación anónima y la Internet profunda y obviamente las criptomonedas. Hablo de esto rápido y con eso los libero. ¿Quién escuchó hablar de la Deep Web o la Internet profunda? Básicamente tiene que ver con la Internet de los programadores. Para definirla es toda la Internet que uno no puede acceder con un buscador regular. Todo aquello que no se ve buscándolo en Google o en algún buscador de esos es Internet profunda. Y entre esos está, por ejemplo, los saldos de la cuenta de ustedes. Si ustedes buscan, si yo buscara los saldos de la cuenta de Daniel Petrone en Google, no me iría Daniel Petrone y me mandaría a otros tipos de resultados, pero no los saldos de mi cuenta. Bueno, sería que uno pueda ver el saldo de la cuenta de otro tipo con un navegador común. ¿Por qué? Porque como yo tengo que pasar varios filtros, esa información está en la Internet profunda. Ahora, hay una parte de la Internet profunda que se navega anónimamente con un navegador llamado Tor. ¿Escucharon hablar de eso? Tor es un navegador de Internet que lo que hace es esconder la dirección IP de quien la usa. Yo tengo instalado Tor y lo que hice fue básicamente abrir un navegador Tor cualquiera. Ustedes se acuerdan que yo había abierto antes un navegador y había puesto cuál era mi dirección IP y me localizaba acá. Ahora estoy abriendo Tor y Tor me pone, por empezar ya me pone Google con unas tipografías raras ahí abajo. Entonces yo no sé dónde está saliendo Tor y me fijo ahí y este navegador, que no me va a dar tiempo para explicarles cómo funciona, me manda primero a Francia, después a Alemania, después a Canadá y salgo a Internet desde Canadá, desde un nodo en Canadá. Y no se puede rastrear para atrás, de manera tal que si uno buscara la dirección IP de ese navegador, va a ser una dirección IP de Canadá, no de acá. Y cuando llegue ahí voy a ver que es un nodo Tor y eso va a impedir que se siga hacia atrás y no pueda rastrear la comunicación. Tor tiene todo un montón de espacio, o sea, Tor es una herramienta legal y se usa para navegar anónimamente. Está pensado como herramienta de libertad de expresión, ¿sí? Puede haber un montón de gente que en distintos países quieran hablar de determinada cosa y quieran hacerlo anónimamente o les parezca razonable hacerlo sin que sean localizables. Y para eso existe Tor. Y de hecho,
la Internet profunda se usa en gran parte con fines legales, pero en otra gran parte con fines ilegales. Lo que hay también es posibilidad de colgar páginas en la Internet profunda. Y existe un indexador de eso que se llama, acá les voy a mostrar uno, HiddenWiki, y voy a abrir cualquiera de estas páginas de Tor. Tarda, es un navegador que tarda. Yo acá hice, como en los buenos programas de cocina, la versión ya cocinada. Este es un navegador cualquiera. Uy, por Dios. Ahí está. Es un buscador cualquiera de Onionlandia o de Tor o de la Deep Web. Lo primero que ven ahí es que ya me está ofreciendo productos ilegales. Me dice Tor Warehouse, servicios de tarjetas de crédito. No compre nada en Tor y abajo dice sin que se lo ofrezcamos nosotros porque lo ofrecemos gratis y qué sé yo y demás. En Tor funcionan los mercados negros, digamos. Recién Sabrina hablaba de uno de ellos. El mercado negro más conocido era Silk Road, no sé si escucharon hablar. Silk Road era una especie de mercado libre, era el esquema de empresa de mercado libre llevado a la venta de drogas. El tipo lo que hacía era, tenía un vendedor y un comprador, entonces los hacían publicar cosas en la red y se compraban ahí. Silk Road fue cerrado y su artífice, su creador detenido, se llamaba Mark Ulrich. De hecho van a hacer una película de eso, están haciéndola, me dicen. Y el tipo tenía, cuando lo detuvieron, muy cinematográfico, se los cuento rápidamente, era una persona obviamente con mucho conocimiento técnico y había diseñado su computadora de manera tal de que si se cerraba la tapa se borraba todo. El tipo tenía un servidor en Islandia, usaba un servidor, se llama VPN, o sea, enrutaba toda su comunicación fuera de Estados Unidos, en Islandia. El FBI logró ubicar el servidor y en vez de cerrarlo, bajarlo, lo que hizo fue se instaló ahí como 3 meses a ver, hasta encontrar el momento para identificar a esta persona. Esa persona fue identificada en una biblioteca pública, estaba en una biblioteca pública, entonces fueron varios agentes. Lo importante era que no cerrara la computadora, porque en el momento en que cerrara la computadora se borraba todo, o sea, la computadora se reiniciaba cada vez que se cerraba. Entonces lo que hicieron fue poner a 2 agentes encubiertos atrás, una pareja, y 2 adelante tomando algo. La pareja en un momento se empezó a pelear a los gritos, el tipo en un momento hizo esto, y cuando hizo esto, otro le sacó la computadora abierta, y ahí lo detuvieron, con la computadora abierta. Y en la computadora encontraron la billetera de bitcoins, que ahora voy a contar qué es, con 18 millones de dólares en esa billetera sola, la única que tenía abierta en ese momento, y esos bitcoins fueron incautados. Lo cierto es que si no se hace así, van a tener forma alguna de entrar en esa criptomoneda. La Internet profunda es escenario de, básicamente, la venta de cualquier tipo de mercadería ilegal. Así como es que escenario también de discusiones de libertad de expresión. Y el escenario se cierra básicamente con la posibilidad de pagar anónimamente. Y acá los bitcoins, que se pueden comprar, porque no muestra nada, que se pueden comprar, digo, legalmente. Yo tengo una billetera de bitcoins y lamento no haber comprado en su momento, porque cuando empecé a hablar de esto, los bitcoins estaban $700. Bitcoin. Ahora vale 7.000. No solo eso, sino que aparte, cuando salía $700, yo este tipo de charlas la doy con un técnico y decimos, no va a subir más esto, no puede subir más, qué sé yo. Entonces, cuando a Martín escuchó una de mis charlas, salía 2.800, creo, el Bitcoin, y dijimos, no puede, de acá no puede subir más. Si quieren hacerse rico, pídame consejos, pues soy un genio para eso. A ver, ¿qué es el Bitcoin? El Bitcoin es básicamente el resultado de un problema matemático sumamente complejo. Allá por el 2009, creo, una persona que se hizo conocer como Satoshi Nakamoto, que en realidad es un seudónimo, nadie sabe quién creó el Bitcoin, publicó un paper estableciendo qué era el problema complejo y cómo se desarrollaba. Ese problema complejo se puede resolver únicamente usando mucho poder computacional, una computadora muy poderosa. De manera tal de que la segunda solución es infinitamente más compleja que la primera y la tercera más compleja que la segunda, y etc. Cada solución da lugar a un Bitcoin. Y cada solución está encadenada a la anterior. Ese encadenamiento de soluciones de la cual resultan los Bitcoins se llama blockchain o cadena de bloques, que es lo que permite rastrear toda la evolución del Bitcoin. Yo sé que suena complejo y es como antipático hablarlo, pero eso dio lugar a la actividad de minería. Las personas, los primeros desarrolladores, cuando resolvían el complejo, obtenían un Bitcoin.
y luego aseguraban que las restantes transferencias de esos bitcoins fueran legales, ¿sí? Ahí están viendo en vivo las operaciones de bitcoins que hay en este momento. Si ven, cada vez que se mueve hay una. Está saliendo 7.064. Cuando empezamos a hablar estaba 6.983. Cuando empecé la charla que estaba hablando Sabrina, lo miré y estaba, bueno, ahí ven que sube, baja. El Bitcoin pegó un salto muy grande cuando Japón lo reconoció como moneda, por eso debo poner en discusión la afirmación de Sabrina. También es cierto que hablabas del informe del 2014 y esto lo hizo Japón el año pasado. Japón reconoció el Bitcoin como moneda y eso hizo que volara por el aire, en la idea de que todo el mundo pensó que los demás países iban a reconocerlo también. Básicamente el Bitcoin es una moneda anónima, pero puede no serlo. Uno puede comprar Bitcoin contra su tarjeta de crédito y en esa forma ponerle su nombre a la billetera de Bitcoin, que es una aplicación en el celular. Yo la tengo vacía, lamentablemente, pero tengo mi aplicación en el celular. Y existen, déjenme ver, como decía Sabrina, muchas monedas. Ahí tienen la cantidad de monedas y las cotizaciones. Está el Bitcoin obviamente arriba, ahí dice 6.900, se quedó, lo abrí hace un rato. El Ethereum es la segunda en popularidad, pero si empiezan a ver, hay más de 1.000 monedas virtuales. ¿Saben cuál fue la primera operación en Bitcoin? Bueno, ahí sigue, puedo estar toda la tarde pasando esto. Una pizza en Nueva York. Hay una pizzería de un nerd, un tipo que afecta a la tecnología, que ya el Bitcoin se había popularizado, pero nadie lo aceptaba. Dijo, bueno, yo voy a aceptar Bitcoin. La primera operación reconocida de Bitcoin es una operación por 40 Bitcoins de una pizza en la ciudad de Nueva York. Hagan la cuenta, 40 por 7.000, es la pizza más cara de la Tierra. Y de ahí en más, el Bitcoin se fue popularizando. Lo cierto es que estas monedas, sumado al anonimato en la posibilidad de navegar y colgar contenido en Internet, generan todo un mundo también de posibles infracciones que es imposible de captar con nuestra regulación clásica. Entonces, y acá con esto cierro porque no voy a llegar ni a ver nada de lo que quería decirles. Esto merece que lo pensemos de otro lado, porque la solución que ahora venimos aplicando es como si fuera, estamos buscando todo el tiempo paralelismo con el mundo físico. Lo hacíamos nosotros recién cuando hablábamos, o sea, Bitcoin, bueno, pero acá no hay un banco central, no, porque no es una moneda en términos de que vos podés poner en tu billetera, es otra cosa. Es una reserva de valor, pero es otra cosa. Esto requiere que lo pienses desde otro lado, que dejemos de buscar similitudes entre requisar un teléfono y hacer un allanamiento, porque es otra cosa. Que dejemos de pensar en intervenir los datos como si fuera intervenir en la comunicación telefónica, porque es otra cosa. Porque la naturaleza y la cantidad de información que estamos proyectando todo el tiempo es enorme y porque hubo un cambio de concepción en eso. Y pasó tan rápido que el derecho no se dio cuenta, nos sorprendió. Entre el 2005 y el 2013 o 12, que la foto de la Asunción de Francisco, pasó nada, no llegamos a pensarlo y hoy en día ustedes no se levantan, no dan un paso fuera de la cama, sino antes no activan la pantalla del celular para ver si el mundo sigue estando ahí. Y lo cierto es que ahí están diciendo cuándo se levantaron, porque alguien registra el momento en que esa pantalla se empieza a activar. Entonces, nada, la invitación es esa, esto requiere obviamente cooperación, una cooperación en un mundo que es distinto, donde no es del todo acertado decir que las autoridades me van a preservar ninguna información, porque en este caso, paradójicamente, la información no está en manos ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de ningún país, está en manos de Google, Microsoft, Yahoo, son privados, que mueven la información conforme les parece que la mueve. Y de hecho, hace poco un caso en Estados Unidos donde querían obligar a Microsoft a traer información que había voluntariamente puesto en Irlanda. Entonces, pensarlo en términos de jurisdicciones territoriales como estamos acostumbrados a pensar el derecho penal, pensarlo en forma de asimilación al mundo físico nos va a enfrentar siempre a la falta de una respuesta acertada, porque esto requiere sus propias reglas. Gracias y perdón por la hora. Ante todo, el objetivo del panel era ponerlos un poco sobre este tema, que si bien estamos invadidos, como bien nos han dicho en este panel, todos nosotros con un aparato de un teléfono, una computadora, creo que no tomamos dimensión de la información que manejamos, y eso de una manera nos estamos asimilando a nuestros métodos de investigación que han quedado obsoletos prácticamente contra este tipo de delitos. Hemos hablado de oscuridad, hemos hablado de vulnerabilidad, hemos hablado de conceptos de tipo que conspiran contra este eficaz servicio de justicia que queremos dar, evidentemente, y mejorar.
por lo cual deberemos repensar, como dijo el doctor Petronio, algunas alternativas nuevas, sobre todo en materia de cooperación. Hemos descrito la materia de cooperación cómo está hoy en día estructurada, lo burocrática que es, la cantidad de requisitos que debemos aportar para poder tener una respuesta del exterior. A todo eso sumen lo que es una problemática del cibercrimen y las nuevas tecnologías y las nuevas formas de financiar delitos complejos como son el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, que justamente utilizan, como lo hemos descrito acá, estas criptomonedas también y la red profunda, que son herramientas evidentemente anónimas que imposibilitan de alguna manera tener unos resultados adecuados y dar soluciones a problemáticas tan complejas como esta. Así que muchas gracias por haber venido.